Buenos días, queridos y amados hermanos, amigos, todos que a través de este medio nos hemos juntado a rendir tributo y adoración al Rey de Reyes en este su día. Esperamos que sea un tiempo grato de alabanza y mucha bendición para todas nuestras vidas. Les invito a ver sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 36, versículos del 5 al 9. Dice así: Tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios son como profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa y le das a beber del río de tus delicias. Porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. En estos versículos vemos cómo David describe algunos atributos de Dios. Habla sobre su misericordia, su fidelidad, su justicia y su poder. Sin embargo, de estos resalta particularmente la misericordia de Dios. Esta misericordia es descrita como inmensa y preciosa, y dice que por ella los hombres hallan refugio y se sacian en Dios. Esta mañana hemos apartado especialmente este tiempo para venir a encontrar refugio en esta misma misericordia, la cual se manifiesta por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Queremos, como el salmista, exaltar a nuestro Dios por su carácter y sus bondades, y a la vez esperamos ser saciados de Él y por Él. Por tanto, los invitamos a pedir la guía de su Espíritu Santo para adorarle en espíritu y en verdad, para que Él nos guíe a exaltar su nombre en este culto familiar dominical. Le invito a que inclinen su rostro ahí en su casa donde estén para orar. Padre Santo, al despertar hoy te damos gracias al poder ver la luz del nuevo día. Gracias, Padre, porque por tu gracia y misericordia nos permites contemplar tu creación. Padre, que todos juntos nos unamos al canto celestial y pronunciemos tu nombre, el cual es fiel por toda la eternidad. Oh Señor, Creador del universo, te suplicamos inclines tu oído hacia tu iglesia y envíanos tu Santo Espíritu para poder adorarte en espíritu y en verdad y glorificarte en este día, el cual tú nos diste. Oh Dios, tú eres Creador del universo, quien todo lo puede, quien todo lo ha hecho. Grande, poderoso y misericordioso eres tú, oh bendito Padre, digno de alabanza y adoración. Oramos en el nombre de tu amado Hijo. Amén y amén. Queridos hermanos, esta mañana es por la misericordia de nuestro Dios que podemos acercarnos ante Él. Nos acercamos confiadamente. Estas se renuevan cada mañana, por tanto, si nuestra fe está puesta en Jesús, el Hijo de Dios, podemos gozarnos en que nuestros pecados han sido perdonados. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Si Dios mismo es quien nos justifica, entonces no hay quien pueda condenarnos. Con esta confianza y esta alegría queremos invitarlos a que juntos cantemos a aquel que es digno de recibir toda nuestra adoración. Solo Él es merecedor de nuestra alabanza. En Él está nuestra esperanza. Él es nuestro refugio y seremos saciados por Él mismo. Por tanto, hermanos, los invitamos a exaltar a nuestro Dios.
venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Él es excelso, el Rey es excelso aquí. Le alabaré, Él es excelso, por siempre excelso, y yo le alabaré. Él es Señor y por siempre reinará. Cielos y tierra se alegran en su presencia. Él es excelso, el Rey es excelso aquí.
es excelso, por siempre excelso, y yo le alabaré. Él es Señor y por siempre reinará. Cielos y tierra se alegran en su presencia. Él es excelso, el Rey es excelso aquí. Oh, Él es excelso, el Rey es excelso aquí. Él es excelso, el Rey es excelso aquí. Meditemos en nuestros caminos. Salmo 36, del 1 al 4, dice así: La transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña, en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama, se obstina en un camino que no es bueno, no aborrece el mal. Estos versículos son el inicio del salmo que leíamos al principio. Si bien por una parte David exalta los atributos de Dios y reconoce su gran misericordia y justicia, por otra parte reconoce la condición de los hombres frente a este Dios justo. Describe al pecador como un hombre que vive sin temor de Dios, alguien que tiene el pecado como un estilo de vida, creyendo que su maldad no será descubierta. Y el problema no está simplemente en lo que hace, sino que también sus palabras engañosas manifiestan su condición espiritual. Aquí el hombre no solamente trama hacer el mal, sino que se aferra y persiste en su maldad. ¿Hay alguna de estas cosas con las cuales podríamos sentirnos identificados? El pecador descrito en estas líneas, al mirar su propia vida, ni siquiera es capaz de percibir estas cosas, pues su propia rebeldía ha endurecido su conciencia, por tanto ya ni siquiera ésta la acusa. Ha perdido el buen juicio y la capacidad de hacer el bien. Esto debería llevarnos a meditar si ha sido nuestra conciencia cauterizada por el pecado en uno o muchos puntos. Hay cosas en mi vida las cuales son aborrecibles ante la ley de Dios y sin embargo para mí ni siquiera son motivo de molestia o duda. Queridos hermanos, tomémonos un tiempo para reflexionar acerca de nuestro caminar frente a Dios. Si hemos andado en el temor del Señor o si nos hemos dirigido conforme a nuestra propia sabiduría. Pidamos a Dios que por medio de su Espíritu Santo seamos guiados al arrepentimiento. Hermanos, presentémonos delante de nuestro Padre Celestial en esta mañana y podamos así confesar nuestras faltas y pecados. Le invito a guardar silencio y pedir al Espíritu Santo que escudriñe nuestros corazones. Jesús, amado Señor, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Estamos manchados por nuestros pecados y deseamos desesperadamente ser limpiados. Nos acercamos humildemente delante de tu absoluta santidad, reconociendo que hemos inclinado nuestros corazones ante los ídolos de la autocomplacencia, el dinero, el poder, la imagen y la comodidad. Perdónanos por llamar al mal bien y al bien mal. Perdónanos por lo malo que está dentro de nosotros y perdónanos por nuestra pasividad y cobardía con respecto al mal que nos rodea. Perdónanos, Señor, por permanecer en silencio cuando debiéramos compartir las buenas nuevas del Salvador que ha nacido, Señor. Ten piedad de nosotros, Cristo nuestro Señor. Por tu Hijo amado oramos. Amén y amén.
Tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos. Tu fidelidad hasta el firmamento. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios son como profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Si bien Dios juzgará a todos y cada uno de los hombres conforme a sus obras, en el juicio veremos manifestado tanto su justicia como su misericordia, pues condenará a todos aquellos que no se arrepintieron ni se volvieron de sus malos caminos hacia Él. Y recibirá con los brazos abiertos a todos aquellos que, habiendo quebrantado la misma ley, se arrepintieron de sus pecados y confiaron en Jesús para salvación. El llamado que Jesús hizo fue al arrepentimiento y a la fe. Y para aquellos que han reconocido que son pecadores delante de un Dios eternamente justo, sepan que Él mismo se encargó de hacer lo necesario para rescatarnos de nuestra propia maldad. Pues Él mismo, que nos amó primero y nos predestinó para ser hechos a la imagen de su Hijo. Fue Él mismo que nos llamó y nos justificó, habiendo sido antes por naturaleza hijos de ira y esclavos del pecado. Él mismo nos ha librado de la muerte, dándonos una nueva vida en Él, para que podamos venir, confesar nuestros pecados ante Él, sabiendo que Él mismo murió por cada uno de nosotros, para que ya no hubiera condenación para los que están en Él. Jesús, el buen pastor, ha dado su vida para que ninguna de sus ovejas se pierda. Esta es nuestra confianza. ¿Has reconocido tus pecados delante de Dios? ¿Has creído en que Cristo es suficiente para tu salvación? Si es así, querido hermano, podemos descansar en que la misericordia del Señor llega hasta los cielos. El amor de Dios hacia quienes se arrepienten y creen en Él cubre multitud de pecados, pues Cristo pagó por ellos en la cruz. Por tanto, teniendo esta tan grande misericordia sobre nosotros, los invitamos a cantar y agradecer con gozo a nuestro Dios. Cantemos juntos. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno.
guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo. Y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor, grande Señor, grande Señor es tu fidelidad. Dice en Primera de Crónicas 16:29: tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre, preséntense ante Él con ofrendas, adoren al Señor en su hermoso santuario. Este es un momento muy especial para los hijos de Dios. Tenemos la bendición de poder en una ínfima parte devolver las múltiples e incontables bendiciones de nuestro Padre y su permanente provisión en todo ámbito de nuestras vidas. Ofrendemos con amor y de corazón. La forma como hacerlo aparece en tu pantalla. Además, quiero comentarles que nuestra amada Iglesia Cristo Rey por tercera vez tendrá la siguiente semana la entrega de las cajas en ayuda a familias muy vulnerables de Puente Alto. Tú aún puedes participar con nuestra ofrenda especial indicando en el asunto de tu transferencia Misericordia a Puente Alto. Esto no inhibe el diezmo ni la ofrenda que le corresponde a nuestro Señor. Tiene que ver con un corazón misericordioso e inclinado al prójimo. Oremos. Padre amado, no estamos ofrendando para que tú nos des. Todo te pertenece y nos das el privilegio de que te devolvamos una porción de ello. Gracias, amado Señor, por el corazón de cada dador alegre. Bendice su casa y su familia. Multiplica esta ofrenda conforme a tu divina voluntad y usa los dones administrativos de los encargados de tus negocios con el solo propósito de expandir tu santo reino. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén
y amén. Muy buenos días a todos. Queremos darles la cordial bienvenida a este nuevo servicio de adoración a nuestro Dios. Y queremos enviarles un cariñoso abrazo hasta donde están y, bueno, invitarles a que podamos tener un tiempo para meditar en la palabra de Dios esta mañana. Así que quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias o estar atentos allí entonces a la lectura que va a aparecer en pantallas. Vamos a hoy día meditar en el pasaje de Hechos, capítulo 12, versículos del 1 al 8, y dice así. Hechos, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Leo la Nueva Traducción Viviente y dice así. Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero, mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, «¡Rápido, levántate!» Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, «Vístete y ponte tus sandalias». Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, «Ahora ponte tu abrigo y sígueme». Oremos. Padre, esta mañana te agradecemos por esta maravillosa oportunidad que nos das, oh Señor, de tener la oportunidad de ver la luz de un nuevo día. Padre, gracias porque podemos juntos disfrutar de esta misericordia que tú nos das, la cual es nueva durante este día. Gracias por permitirnos tener esta oportunidad, Señor, de que la palabra de Dios pueda llegar hasta los corazones de cada uno de tus hijos. Te rogamos, oh Señor, que esta palabra tuya pueda edificar, animar y exhortar nuestros corazones en esta hora, para que podamos juntos esta mañana, Señor, amarte aún más, servirte con todo nuestro corazón y rendir nuestras vidas a ti, Señor. Te rogamos, oh Padre, que tú quites de nosotros todas aquellas cosas, oh Padre, que desvían nuestra atención de tu palabra. Te pedimos, oh Señor, que tú aquietes nuestros corazones, nuestras almas, y que podamos estar atentos a tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Imagínate que tu reloj despertador sea un ángel. Y más encima, cuando despiertes, lo que estarás a punto de ver será un gran milagro. Eso fue lo que sucedió a Pedro cuando estaba en la cárcel por 3ª vez. Y esperaba entonces así su juicio y una muerte probablemente muy segura que le esperaba a Pedro. Años más tarde, cuando
escribió su primera epístola a Pedro, tal vez haya tenido en mente esta experiencia milagrosa cuando hizo mención de Salmos, capítulo 34, versículos 15 al 16. ¿Recuerdas esas palabras del salmista? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el Señor, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esto lo menciona Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 12, haciendo mención entonces de las palabras del salmista, Salmo 34. Este verso, queridos hermanos, por cierto, es un resumen de lo que Dios hizo por Pedro acá en Hechos capítulo 12 y nos revela tres grandes verdades que quiero en esta mañana compartir contigo para animarnos en estos días tan complejos en que cada creyente atraviesa o enfrenta. El primer punto que quiero compartir contigo esta mañana, queridos hermanos, es acerca de que nuestros sufrimientos están frente al rostro de Dios, o nuestros sufrimientos y Dios. Fíjate que Pedro, cuando menciona esto en el capítulo 3, versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Es increíble que Dios vigilaba y observaba lo que Herodes Agripa estaba haciendo a su pueblo. Dios estaba al pendiente, nada había escapado de la mirada de Dios. Este hombre perverso que nosotros vemos aquí, como lo es Herodes Agripa, si nosotros hacemos un poco de memoria en cuanto a su trasfondo histórico, este hombre era el nieto de Herodes el Grande, aquel que ordenó el asesinato de todos los niños en Belén. ¿Te recuerdas? Esto lo encontramos en Mateo capítulo 2, versículo 1. También este Herodes Agripa era el sobrino del Herodes Antipas, o bien conocido por los evangelios como Herodes el Tetrarca. Este hombre quien había hecho decapitar a Juan el Bautista, lo que menciona Mateo en capítulo 14, versículos del 1 al 12. Entonces, este Herodes había hecho apresar a varios creyentes. Entre ellos estaba Jacob o Santiago, hermano de Juan, a quien mató a espada. Muchos concuerdan, o muchos historiadores o comentaristas concuerdan o dicen de que este hombre fue decapitado. Así Jacobo llegó entonces a ser el primer apóstol que murió como un mártir. Clemente de Alejandría, en uno de sus libros, escribió que el oficial que estaría a cargo de cuidar a Jacobo se sintió tan impresionado por el testimonio de este que terminó declarándose un cristiano. Pues cuenta la historia que también este hombre que cuidaba a Jacobo fue decapitado juntamente con Santiago porque se declaró un seguidor de Cristo. Imagínate qué maravillosa historia esta. Un testimonio como el de Santiago, entonces que llega a oídos de este hombre entonces es impactado y pone su confianza no en César, sino en el verdadero Señor de señores. Cuando meditamos en la muerte de Jacobo a la luz de Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28, esto cobra un significado muy especial para nosotros. Si ustedes recuerdan junto conmigo que Jacobo y Juan junto con su madre habían pedido tronos, pero Jesús dijo bien claro que no podía haber gloria sin sufrimiento. Mira Mateo capítulo 20, versículo 22, nos dice que Jesús le respondió, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Bien lo dijo Jesucristo. Jacobo y Juan no sabían lo que estaban pidiendo, pero a la larga estos hombres descubrieron el alto costo de ganar un trono de gloria. Ahora vemos a Jacobo siendo apresado y finalmente ejecutado.
Y Juan, años más tarde, yendo a parar al exilio en la isla de Patmos, siendo un preso de Roma. Ambos bebieron de la copa y participaron del sufrimiento que el Señor les había dicho. Si les agradó entonces a estos judíos que Jacobo haya muerto, imagínate cuánto se habría deleitado si lograban aquellos judíos que mataran a Pedro. Dios le permitió a Herodes que apresaran a Pedro y lo pusieran bajo una fuerte guardia en la cárcel. 16 soldados, 4 por cada turno, hacían guardia sobre el apóstol, con 2 soldados encadenados al prisionero y 2 que vigilaban las puertas. Imagínate la capacidad o la seguridad con la que Pedro estaba resguardado para que este hombre no se escapara. Después de todo, la última vez que Pedro fue apresado, misteriosamente salió de la cárcel y seguramente Herodes no estaba dispuesto a permitir que eso sucediera de nuevo. Y es por esto que nosotros vemos cómo entonces es resguardado Pedro. Pero aquí surge una pregunta en medio de todas estas circunstancias difíciles o en medio de este sufrimiento. ¿Por qué se permitió o por qué Dios permitió que Jacobo muriera en tanto que Pedro fue apresado? Son preguntas que deben surgirnos a nosotros. ¿Por qué Jacob tuvo que morir? Después de todo, ambos eran siervos dedicados de Dios. Y la iglesia los necesitaba. La única respuesta, queridos hermanos, es que la voluntad soberana de Dios estaba encima, abajo, rodeaba esta circunstancia. Exactamente lo que Pedro y la iglesia habían pedido en oración después de su segunda experiencia de aquella persecución. No sé si te recuerdas en Hechos capítulo 4. Estos hombres en su oración, estas mujeres en su oración, levantaron su voz a Dios. Quiero refrescar tu memoria un poco acerca de lo que dijeron estos hombres en su oración. Mira lo que dijeron. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios diciendo: Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestros antepasados, o nuestro antepasado David tu siervo, y le dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. En aquel tiempo entonces, Herodes había extendido su mano para destruir a la iglesia. Pero Dios extendería su mano para realizar señales y maravillas y glorificar entonces así a su Hijo. Hoy vemos entonces un cuadro muy parecido. Dios permitiendo que Herodes matara entonces a Jacobo, pero estaba impidiendo hacerle daño a Pedro. Fue el trono del cielo el que estaba en control y no el trono de la tierra. ¿Qué aprendemos entonces de estos primeros versículos, queridos hermanos? Es bueno nosotros saber y es bueno que tengamos muy presente que no importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias, nuestras pruebas o cuán desalentadoras sean aquellas noticias que tú estás enfrentando hoy en día. Dios sigue en el trono y tiene todo bajo control. No siempre entendemos sus caminos, pero sí sabemos que su voluntad soberana es absolutamente lo mejor para ti y para mí. Eso es una verdad que no podemos extraer ni borrar de las Escrituras. Es una verdad que sostiene nuestras vidas.
Y por eso quiero pasar con esto a mi segundo punto que quiero compartirte, que es también alentador. Ya dijimos que entonces nuestras circunstancias o nuestras pruebas, Dios está escuchándolas, Dios está presente. Pero ¿qué pasa también con nuestras oraciones y Dios? Mira lo que dice. Pero mientras Pedro, dice el versículo 5 del capítulo 12 de Hechos, mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La frase que nosotros vemos aquí, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él, tal como lo dice la Reina Valera 60, es el momento decisivo en esta historia. Nunca, queridos hermanos, debemos subestimar el poder de una iglesia que ora. El ángel sacó a Pedro de la cárcel, decía el predicador puritano Thomas Watson. Pero fue la oración de aquella congregación la que trajo al ángel. Y aquí hay varias cositas que me gustaría que veamos. Y una de estas cosas, queridos hermanos, que me llama la atención, y no sé si te llama la atención a ti, es que Pedro estaba durmiendo. Los versículos 5 y 6 nos dicen que Pedro estaba dormido. Piensa por un momento conmigo. Si tú y yo estuviéramos encadenados y enfrentando la posibilidad de ser ejecutados al día siguiente, mi pregunta es, ¿estaríamos durmiendo profundamente? ¿Estarías tú durmiendo en esa cárcel sabiendo que estás preso? Con una gran seguridad que no puedes escapar, seguramente maltratado porque si te mueves estás haciendo sentir inseguros a aquellos guardias, por lo tanto seguramente te han de haber pegado algún golpe. Pero también más allá de la tristeza y de la agonía de saber que un hombre tan perverso como Herodes va a ejecutarte el día siguiente. ¿Dormirías tú? Al menos yo seguramente no, queridos hermanos. Yo estaría muy preocupado, muy triste, tremendamente en una situación tan agobiante como esta. Creo que dormir no sería quizás la mejor solución para mí. Y probablemente tú podrías decir lo mismo. Yo no podría dormir, estaría profundamente muerto de miedo. Pero ¿sabes? Pedro no lo hizo así. Es más, Pedro estaba tan profundamente dormido que el ángel tuvo que tocarlo, tuvo que pegarle en el costado para despertarlo, nos dice el versículo 7. Podrías decirme, bueno, pero es que este Pedro había estado preso 2 veces anteriormente y era capaz entonces de que esto ya a él le entregaba una tranquilidad en su corazón. Era probable que este hombre, Pedro, ya estaba acostumbrado a este tipo de experiencias. Pedro ya era un hombre que conocía la cárcel, seguramente podrías decir tú. Entonces, hagámonos otra pregunta. ¿Qué le dio a Pedro verdaderamente la confianza y aquella paz? ¿Qué era lo que a Pedro le daba la tranquilidad? Para empezar, una cosa que debemos observar es que muchos creyentes estaban orando por él. La iglesia estaba fervientemente orando por él y siguieron haciéndolo día y noche por semanas, por días. Dice que oraban sin cesar, sin parar. Desde el día en que Pedro fue metido a la cárcel, la iglesia persistió apasionadamente en orar por este hombre. El versículo 5 nos habla de eso. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Luego el versículo 12 nos dice, cuando cayó en cuenta de esto,
fue a casa de María, la madre de Juan, apodado por Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Por lo que me lleva a mí entonces, o nos debe llevar a nosotros a la plena convicción de que esto ayudó a darle mucha paz y tranquilidad a Pedro. Es esto lo que nos dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Hermanos, la oración tiene su manera de recordarnos las promesas de la palabra de Dios, tal como nos dice Salmos capítulo 4, verso 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Isaías capítulo 41, verso 10 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero probablemente, y esto es solamente una impresión mía, mis queridos hermanos, la razón principal de la paz de Pedro era el conocimiento de que Herodes no podía matarlo, ya que nosotros podemos hacer memoria o recordarnos que Jesús le había prometido que viviría hasta la vejez y acabaría su vida crucificado. El Evangelio de Juan capítulo 21, verso 18 nos dice que de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás la mano y otro te vestirá y te llevará a donde no quisieras ir. Pedro simplemente se aferró a aquellas promesas y le entregó al Señor toda su situación. Y Dios le dio verdaderamente paz y sosiego. No sabía cómo o cuándo Dios lo liberaría de todo aquello, pero sí confiaba que la liberación vendría. Pedro tenía la plena convicción de que Dios escucharía las oraciones. Pedro seguramente estaba muy sostenido por aquellas oraciones de una iglesia que oraba fervientemente. Debemos orar pidiendo que Dios nos dé gracia para soportar el sufrimiento, de modo que den un testimonio triunfante para nuestro Señor. Debemos pedir que el Espíritu nos ministre la palabra y con ello la traiga a nuestra memoria, queridos hermanos. Es correcto pedir que Dios proteja a los suyos y que les dé sabiduría conforme ellos tratan día tras día con un enemigo, el cual es difícil. Debemos pedir a Dios que, si es su voluntad, nos libre de la esclavitud y el sufrimiento y nos vuelva a unir con nuestros seres queridos, su amada iglesia. Y yo creo que tú y yo estamos orando ferventemente, estamos orando sin cesar para que Dios nos permita la libertad de todo esto que hemos estado atravesando y un día podamos entonces juntos celebrar como un solo cuerpo a nuestro Padre Celestial. Pero también quiero animarte y quiero decirte que tú también perteneces a una comunidad de la cual estamos orando por ti. Y por eso también debes saber que la paz y la tranquilidad que ha cubierto tu corazón y tu mente durante este tiempo es porque hay una comunidad ferviente orando por ti y por mí. Pero también tú estás invitado a ser parte de esta comunidad y a unirte en oración. Y por eso te digo, no subestimes la oración de una iglesia que ora, de una iglesia que medita constantemente en las promesas de Dios y descansa en sus promesas. Y esto me hace llevarte entonces a mi último punto. Ya dijimos entonces las pruebas o nuestros sufrimientos y Dios, nuestras oraciones y Dios y nuestros enemigos.
Pedro, cuando escribe su primera carta, como te dije, en el capítulo 3, versículo 12, dice, pero el rostro del Señor está también contra aquellos que hacen el mal. Honestamente, si este pasaje terminara con la salida de Pedro de la prisión, nos hallaríamos preguntando, ¿qué le sucedió a los guardias de la prisión y a Herodes? Bueno, no sabemos a qué hora exactamente el ángel libró a Pedro, pero cuando el día o el siguiente grupo de soldados compuesto por 4 hombres llegó a la celda, imagínate lo asombrado y lo preocupados que deben haber puesto o se pusieron aquellos hombres cuando descubrieron que los guardias estaban allí, pero el prisionero se había escapado. Si la nueva guardia fue la que despertó a la anterior, esto pudo entonces haber sido un duro despertar para aquellos hombres que se quedaron dormidos seguramente. Probablemente habían deseado nunca haber abierto sus ojos, ya que no les esperaba nada bueno en manos de aquel temible Herodes. Cuenta la historia que si un guardia permitía que un prisionero escapara, la ley romana exigía que aquel guardia recibiera el mismo castigo que el prisionero habría recibido. Aunque fuera la muerte, recordemos lo sucedido en aquella ocasión, en Hechos capítulo 16, verso 27. El carcelero dice que se despertó y vio las puertas abiertas de par en par, y dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó entonces su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. Y ahí podemos entonces ver que lo que le esperaba a aquellos guardias no iba a ser nada bueno. El justo es librado de la tribulación, nos dice Proverbios. Mas el impío entra en el lugar suyo. Esta verdad, queridos hermanos, queda ilustrada en la muerte de Herodes. Aunque Dios no siempre aplica aquella retribución así de inmediato, podemos estar seguros de que el Señor, el Rey y Juez de toda la tierra, hará lo que es correcto. Y esto me hace recordarme las palabras del apóstol Juan escritas allá en Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 al 11. Mira lo que dice. Cuando el Cordero rompió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían, oh soberano Señor, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno de ellos se les dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se complementara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús que se unirían a ellos después de morir como mártires. El historiador Flavio Josefo dijo que esta escena que nosotros vemos aquí de este hombre Herodes ya frente a aquel pueblo tratando de ver que él era el soberano, el rey, el Dios de aquel lugar. Flavio Josefo dijo que esta escena que nosotros vimos o vemos aquí entonces en el capítulo 12 tuvo lugar durante un festival en honor a Claudio César y que el rey vestía un hermoso ropaje de plata en honor a la ocasión. No sabemos en realidad lo que Herodes dijo en su discurso, pero sí sabemos por qué lo dijo. Quería impresionar a aquel pueblo y lo logró. Ellos le siguieron la corriente, inflamando entonces así su ego y dijeron que era un dios
Y él disfrutó de cada instante. Se creyó el cuento en buen chileno, podríamos decir. Herodes se creyó la película. Pero lamentablemente no dio la gloria al Señor. Y así que toda aquella escena no era otra cosa más que un acto de idolatría hasta este hombre. La palabra de Dios entonces nos recuerda: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Eso nos dice Isaías capítulo 42, versículo 8. Te rescataré por amor de mí, por amor de mi nombre, sí, por amor de mí mismo. No permitiré que se manche mi reputación, ni compartiré mi gloria con los ídolos. Eso nos dice Isaías capítulo 48, verso 11. En lugar de que Herodes matara a Pedro, fue el Dios de Pedro que mató a Herodes. Tal vez el mismo ángel que libró a Pedro también entonces hirió a aquel rey. Quiero ir concluyendo con esto, mis queridos hermanos. Este mundo todavía vive bajo la influencia del elogio y en búsqueda de poder. El hombre se ha convertido en su propio Dios. El mundo todavía está adorando lo creado y no toma en cuenta a su creador. El hombre sigue hambriento por el poder y la adulación en lugar de por la fe y la verdad. Y un día entonces seremos juzgados delante del gran juez. La iglesia, queridos hermanos, hoy, como en los tiempos de Israel, en aquella antigüedad, sufre. Y es una realidad que tú y yo debemos tener conciencia de ello. Sufre debido a personas como estas, como Herodes, llenas de tantas intenciones perversas que usan su autoridad para oponerse voluntariamente a la verdad. Empezando con el faraón de Egipto, el pueblo de Dios a menudo ha sufrido bajo gobernantes y gobiernos déspotas, pero Dios siempre ha preservado su testimonio en el mundo. Y el hecho de que Dios no siempre castiga a los funcionarios malos como castigó a Herodes, queridos hermanos, debemos saber que es una gran promesa para su iglesia, que Él siempre vigila a su pueblo y cuida de que no sufran y mueran en vano. Hubo uno, queridos hermanos, que sí se hizo esclavo por amor al nombre que es sobre todo nombre, y hoy nuestra libertad fue comprada por su esclavitud. La iglesia primitiva no tenía peso político ni amigos en altas posiciones para hacer uso de su influencia a su favor. En lugar de eso, acudieron al trono más alto de todos, al trono de la gracia. Eran personas que oraban porque sabían que Dios podía resolver sus problemas. El trono glorioso de Dios era mayor que el trono de Herodes, queridos hermanos. Y el ejército celestial de nuestro Dios siempre podía más que los débiles soldados de Herodes. Los creyentes no necesitaban sobornar a nadie en aquella corte. Simplemente llevaron su caso a la corte más alta y sublime y lo dejaron entonces a los pies del gran juez. ¿No vemos, queridos hermanos, una iglesia haciendo una protesta frente a Herodes con grandes pancartas diciendo: liberen a Pedro, liberen a Pedro? ¿No vemos a una iglesia tirando o poniendo toda clase de
mensajes frente a la casa de Herodes, frente al palacio de Herodes, diciéndole que Dios va a tratar con él. ¿Sabes qué hicieron? Oraban. Seguramente, quizás, para ti y para mí, la oración no es suficiente. Y debemos ser honestos, queridos hermanos. Cuando nosotros queremos luchar en contra de la maldad de este mundo, es muy sutil que tarde o temprano vamos a querer o terminar siendo los que nosotros luchamos, los superhéroes, y al final te vas a dar cuenta que hay un enemigo allá afuera mucho más fuerte que tú, que son tus fuerzas humanas. Creo que la iglesia primitiva sabía y conocía que no podían contra Herodes, y por eso recurrieron al Rey de Reyes. Hoy la iglesia anda en búsqueda quizás de derrocar los imperios, los malos de este mundo. Pero ¿sabes? Lo que menos quizás hacemos es orar como iglesia para que el Señor derrote a nuestros enemigos. ¿Sabes cuál fue el resultado de aquella comunidad, iglesia que oraba? Tú y yo subestimamos a una iglesia que ora. Pero mira cuál fue el resultado. El versículo 24 del capítulo 12 nos dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿A causa de qué? De una oración ferviente de una comunidad. El escritor de Hechos logra el propósito de este libro y nos muestra cómo la iglesia se esparció por el mundo romano desde sus diminutos principios en Jerusalén. ¡Qué estímulo hoy día para nosotros, queridos hermanos! Al principio de Hechos capítulo 12 parece que Herodes está en control y que la iglesia está perdiendo la batalla. Pero al final del capítulo, Herodes está muerto y la iglesia completamente viva. Está creciendo rápidamente. ¿El secreto? ¿Cuál fue el secreto? ¿La técnica? No hay 10 puntos, no hay 10 claves, no. El secreto, y ni tan secreto, porque hoy día te lo revelo, es una iglesia que ora. Cuenta la historia de una misionera que solía orar y cuando estaba en problemas allá en sus misiones, decía: si este obstáculo viene de ti, Señor, lo acepto. Pero si es de Satanás, lo rechazo a él y todas sus obras en el nombre del Cristo que murió por mí en el monte Calvario. No más desánimos. Sigamos orando. Estamos triunfando. No más desánimos, queridos hermanos. Tu vida, si hoy día está como está, es porque el Señor te está llamando a que enriquezcas tu vida espiritual, a que enriquezcas tu vida en una vida de oración personal, pero también invitándote a ser parte de tu iglesia que ora. Una iglesia que ora es más poderosa que un gran ejército en este mundo. Dios obra cuando las iglesias oran y Satanás tiembla cuando ve al santo, al apartado del Señor, más debilucho, pero lo ve de rodilla. Quizás hoy en día tú estás siendo el gran fortachón, queriendo ser el héroe de esta película. Tú no vas a cambiar este mundo, querido y querida hermana. Este mundo está tan corrompido, tan lleno de tanta maldad, que el Señor va a juzgar a este mundo.
tú y yo tenemos el llamado de predicar el Evangelio, llevar el mensaje a toda criatura, pero también orar para que Dios destruya a sus enemigos. Aquellos enemigos que dicen allá en el Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y el salmista constantemente está diciendo entonces, confunde a mis enemigos. Confunde sus planes. Señor, destruye sus planes. Esta mañana quiero invitarte a que juntos podamos entonces llevar todo lo que sucede aquí a los pies de nuestro Señor. Oremos. Padre, esta mañana te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias porque nos animas, oh Señor, a tener una vida de intimidad contigo. Te rogamos, oh Padre, que esta mañana tú infundas en nosotros un espíritu conforme a tu corazón, oh Señor. Que podamos esta mañana reconocer nuestra necesidad que tenemos por una vida de oración. Quizás nos hemos puesto en el lugar que solamente a ti como Rey, soberano y juez de este mundo, Señor, te corresponde. Y hemos tratado de pelear en contra de este mundo. Y debemos saber que no vamos a triunfar. Y quizás Pedro sabía que él no podía pelear en contra de Herodes. Pedro sabía que no podía ir en contra de aquellos dos hombres que lo tenían encadenado. Por lo que Pedro decidió mejor descansar, dormir. Quizás sus últimas palabras antes de aquel sueño profundo que lo embargó fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esto fue entonces lo que hizo quizá a Pedro descansar verdaderamente en los brazos de su Señor. Jesucristo hoy día nos dice: vengan a mí todos aquellos que están cansados y cargados, porque yo los haré descansar. Señor, esta mañana nos encontramos como aquellos discípulos en aquella barca tan atormentados por un mundo lleno, Señor, de tantas cosas, de tantas dificultades, de tantos problemas. Pero hoy te despertamos a ti, oh Jesucristo, soberano Señor de todo este mundo. Y te pedimos que tomes control de nuestros asustados y débiles corazones y que pongas paz y tranquilidad a nuestras vidas, sabiendo, oh Señor, que tú tienes el dominio de todo. Te rogamos, oh Señor, que tomes el control de nuestros enemigos, de los enemigos que son en contra de tu iglesia, de tu pueblo, Señor, aquellos hombres y mujeres que se han levantado en contra de tu conocimiento, en contra de tu verdad. Te rogamos, oh Señor, que tú frustres sus planes, que tú frustres, Señor, todo plan que hay en contra de tu iglesia para que puedan caer. Confunde, Señor, los planes de estos hombres y mujeres que hacen mal en contra de tu pueblo. Así también te rogamos, en particular por las familias que pasan por dificultades. Permítenos, Señor, descansar en esta verdad, que nosotros, los justos, estamos frente a tu rostro y tú tienes todo bajo tu mirada, oh Señor. Permítenos descansar en esta gran verdad, oh Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Les invito entonces a que podamos tener un tiempo para cantar al Señor.
ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas son que redimiste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo amor. Ven, oh Rey, ven, Señor, ven, oh Príncipe de paz, a tu novia escucha hoy, ven tu nuestra bendición. Toma nuestros corazones, llénanos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Ven, oh Rey, ven, Señor, ven, oh Príncipe de paz, a tu novia escucha hoy, ven tu nuestra bendición. Ven, oh Rey, ven, Señor, ven, oh Príncipe de paz, a tu novia escucha hoy, ven tu nuestra bendición. Nos despedimos entonces, llegando así a nuestro final de esta transmisión, invitándoles a que podamos entonces invertir en nuestra relación íntima con nuestro Dios. Invitarte a que puedas ser parte de nuestros tiempos de oración como iglesia. ¿Sabes? Necesitamos invertir intencionalmente en nuestros tiempos de oración como iglesia. Tú no te imaginas las cosas que Dios va a hacer en medio de nosotros cuando tú y yo lleguemos a la verdadera convicción de que una iglesia que ora junta, que se reúne a orar, es una iglesia que hace proezas en el Señor. Quiero invitarte a que podamos levantar nuestras manos delante de nuestro Dios y despedirnos entonces con la bendición sacerdotal que encontramos en la palabra del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento pueda venir a tu corazón en esta hora. Que el Señor les bendiga. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor,